Vale, allá vamos. Prepara el estómago porque esto va a ser épico. Y asqueroso. Muy asqueroso. Imagina el palacio más lujoso del mundo. Techos dorados, espejos infinitos, candelabros que valen más que tu casa entera. Ahora imagina ese mismo palacio apestando a mierda humana. Literalmente. Nobles con pelucas empolvadas pisando excrementos en las escaleras. Damas con vestidos de seda esquivando charcos de orines. Y el rey, el mismísimo Rey Sol, con un aliento capaz de derribar a cualquiera que se le acerque demasiado. Bienvenidos a Versalles, el lugar donde el glamour y la inmundicia tuvieron un bebé muy, muy sucio. Esto va de Luis XIV, de caca en los pasillos, y de porque la corte más elegante de Europa olía peor que un basurero en pleno agosto. Agárrate, porque vamos a meternos hasta el fondo. Y sí, va a apestar. Luis XIV de Francia no era un rey cualquiera. Era el rey. El Rey Sol. El tipo que se despertaba por la mañana y literalmente había gente viéndole vestirse como si fuera un espectáculo de Broadway. Llegó al trono siendo un crío, en 1643, y reinó durante 72 años. 72. Eso es más tiempo del que tu abuela lleva usando la misma receta de croquetas. Y durante todo ese tiempo, Luis tuvo una obsesión, el control absoluto. Control sobre la nobleza, sobre Francia, sobre su imagen. Porque en el siglo XVII, si eras rey, no bastaba con tener el poder. Tenías que parecerlo. Tenías que ser deslumbrante. Divino. Intocable. Y Luis lo entendió perfectamente. Se rodeó de lujo extremo, se construyó un palacio que era básicamente un templo dedicado a su propia gloria, y convirtió cada momento de su vida en un ritual público. Levantarse de la cama era un acontecimiento. Comer era teatro. Hasta cagar, y esto es importante para luego, era algo regulado y observado. Porque Luis sabía que su poder dependía de cómo le veían los demás. Si parecía un dios, le tratarían como un dios. El problema es que, por dentro, toda esa maquinaria perfecta estaba literalmente podrida. Y olía. Madre mía, cómo olía. Versalles. El nombre evoca elegancia, ¿verdad? Salones dorados, jardines perfectos, fuentes que escupen agua como si el dinero no existiera. Y sí, todo eso estaba ahí. Pero también estaba lo otro. Lo que nunca te cuentan en las visitas guiadas con audioguía. Porque Versalles, ese monumento al exceso y la sofisticación, era también un vertedero humano a cielo abierto. Vamos a poner las cosas en contexto. El palacio tenía espacio para miles de personas. Nobles, sirvientes, soldados, cortesanos, todos viviendo ahí, todos compitiendo por la atención del rey. Era como un reality show gigante, pero con más terciopelo y menos cámaras. Y aquí viene el detalle que lo cambia todo, no había baños. Sí, has leído bien. No. Había baños. Bueno, técnicamente había algunos, pero eran pocos, estaban escondidos, y desde luego no eran suficientes para las miles de personas que habitaban el palacio. Entonces, ¿qué hacía toda esa gente cuando la naturaleza llamaba? Pues improvisaban. Y por improvisar me refiero a que se cagaban donde podían. Pasillos. Escaleras. Rincones oscuros. Detrás de cortinas. Jardines. Los jarrones decorativos no eran solo jarrones decorativos, si entiendes lo que quiero decir. Había nobles de alta alcurnia, con sus pelucas empolvadas y sus zapatos de tacón, agachándose detrás de una estatua para soltar un mojón porque no había otra opción. Y luego volvían al salón como si nada, a bailar un minueto. El suelo de mármol, ese que ves en las fotos y parece sacado de un sueño, estaba salpicado de porquería. Había días en que pisabas algo y preferías no mirar hacia abajo. Los visitantes extranjeros dejaban constancia en sus cartas. Escribían cosas como, el olor en ciertos pasillos es insoportable, o, hay que tener cuidado al caminar. Traduce eso del lenguaje diplomático del siglo XVII, apestaba a mierda por todas partes. Y esto no era un problema ocasional. Era constante. Crónico. Sistémico. Porque el diseño de Versalles priorizaba la estética sobre la funcionalidad. Importaba más que hubiera un espejo gigante en el salón que un sistema de alcantarillado decente. Total, ¿para qué? Los nobles podían aguantarse. O no aguantarse y usar una esquina. Daba igual. La grandeza no se mide en retretes, se mide en candelabros. Si estás comiendo ahora mismo,
Tengo que decirte, eres valiente. Comenta valiente si sigues aquí. Pero agárrate, porque todavía queda mucho. Ahora hablemos de la ropa. Esos vestidos increíbles, esos trajes con bordados que tardaban meses en hacerse, esas pelucas imposibles. Todo precioso, ¿verdad? Pues bien, esa ropa nunca se lavaba. Nunca. Bueno, casi nunca. Lavar la ropa era complicado, caro, y sobre todo, dañaba las telas. Así que la solución era no lavarla. Se ventilaba. Se cepillaba. Se perfumaba. Pero agua y jabón, lo que se dice agua y jabón, muy de vez en cuando. Piensa en ello. Estás en Versalles. Hace calor porque es verano y estás en un salón lleno de gente. Llevas un vestido con 7 capas de tela, un corsé que te aprieta hasta dejarte sin respiración, y una peluca que pesa como 3 kilos. Sudas. Obviamente sudas. Y ese sudor se queda ahí, empapando las telas, día tras día. Semana tras semana. A veces, mes tras mes. El olor a sudor rancio era omnipresente. Se metía en las fibras, se mezclaba con los perfumes baratos que intentaban disimularlo, y creaba un aroma que solo puedo describir como humanidad concentrada con notas florales. Asqueroso no empieza a describirlo. Y luego estaban los piojos. Ah, los piojos. Esos pequeños compañeros inseparables de la nobleza francesa. Todo el mundo los tenía. Y digo todo el mundo. Desde el último sirviente hasta el propio rey. Los piojos vivían felices entre las capas de ropa, en las pelucas, en las camas. Eran parte de la vida cotidiana. Había sirvientes cuyo único trabajo era despiojar a los nobles. Imagina eso en tu currículum, experiencia laboral, 3 años despiojando marqueses. Las pelucas eran especialmente problemáticas. Se usaban para ocultar la calvicie, las cicatrices, o simplemente porque estaban de moda. Pero como no se lavaban casi nunca, se convertían en nidos de bichos. Había historias de pelucas tan infestadas que, cuando te las quitabas por la noche, literalmente se movían solas. No es una metáfora. Se movían. Porque estaban llenas de vida. Vida parasitaria, pero vida al fin y al cabo. Los nobles rascaban. Constantemente. Disimuladamente, eso sí, porque rascarse en público era de mala educación. Pero en privado, se arañaban hasta hacerse heridas. Y esas heridas, en un ambiente tan sucio, se infectaban. Otro olor más para añadir a la colección. Hablemos de perfumes. Porque si hay algo que asociamos con la Francia del siglo XVII, es el perfume. París era, y sigue siendo, la capital mundial de la perfumería. Y esto no es casualidad. Los perfumes no se inventaron para oler bien. Se inventaron para tapar el hecho de que olías fatal. En Versalles, los perfumes eran esenciales. No opcionales. Esenciales. Todo el mundo los usaba. Hombres, mujeres, el rey, los sirvientes. Se aplicaban litros. Litros. En el cuerpo, en la ropa, en los pañuelos, en los guantes. Había perfumeros reales cuyo trabajo era crear fragancias lo suficientemente potentes como para enmascarar el olor a mierda, sudor, pus y podredumbre general. Y lo intentaban. Vaya si lo intentaban. Creaban mezclas con almizcle, ámbar gris, agua de rosas, lavanda, jazmín, todo lo que pudieran conseguir. El problema es que el perfume no elimina el olor. Lo cubre. Y cuando mezclas lavanda cara con infección cutánea crónica, el resultado no es precisamente un ramo de flores. Es más bien como si alguien hubiera vomitado un jardín encima de un cadáver. Los perfumes de Versalles eran densos, empalagosos, abrumadores. Entraban en una habitación antes que la persona que los llevaba. Y aún así, no eran suficientes. Porque debajo de todas esas capas de fragancia artificial, seguía estando el olor humano. El olor real. El que no se puede disimular del todo por mucho dinero que gastes en aceites exóticos. Espera, porque aún hay más. ¿Te acuerdas de que no había baños? Pues tampoco había un sistema de alcantarillado decente. Las aguas residuales se tiraban por las ventanas. A la calle. O a los jardines. Así, sin más. Había criados cuyo trabajo era recoger los orinales y vaciarlos. ¿Dónde? Pues donde pillara. A veces en los fosos que rodeaban el palacio. A veces directamente en los jardines.
Esos jardines tan bonitos que diseñó Lenotre, con sus setos perfectos y sus fuentes geométricas, olían a alcantarilla. Porque, básicamente, eran una alcantarilla a cielo abierto con toques decorativos. Los nobles paseaban por ahí, con sus sombrillas y sus abanicos, esquivando charcos sospechosos y disimulando cuando pisaban algo blando. Romántico, ¿eh? Y luego estaban los animales. Porque en Versalles no solo vivían personas. También había perros, gatos, caballos, incluso cerdos a veces. Los nobles tenían mascotas. Muchas. Y esas mascotas hacían lo que hacen todos los animales, cagar. Por todas partes. No había concepto de sacar al perro a pasear. El perro vivía dentro, dormía en las camas, comía restos de la mesa, y se aliviaba donde le apetecía. Lo mismo con los gatos. Y nadie limpiaba inmediatamente. A veces ni siquiera limpiaban. Simplemente, se dejaba ahí. Los olores se acumulaban. Capas y capas de pestilencia animal, humana y vegetal en descomposición. Era un cóctel olfativo que desafía la descripción. Si pudieras embotellarlo, sería un arma química. ¿Y sabes qué es lo peor? Pues espera, porque voy a contártelo. Las comidas. Ah, las comidas de Versalles. Banquetes legendarios con decenas de platos. Aves asadas, pescados, carnes, salsas, pasteles, frutas confitadas. Todo servido en vajilla de oro y plata. Un despliegue de riqueza y exceso. El problema es que no había refrigeración. La comida se preparaba horas antes de servirse. A veces días antes. Y se dejaba ahí, a temperatura ambiente, esperando. ¿El resultado? Comida medio podrida llegando a la mesa. Pero claro, nadie podía quejarse. Era comida del rey. Así que te la comías. Y rezabas por no caer enfermo. Spoiler, mucha gente caía enferma. Las intoxicaciones alimentarias eran habituales. Y con las intoxicaciones venían los vómitos. Y las diarreas. Y las flatulencias. Imagina un salón lleno de nobles elegantemente vestidos, todos intentando mantener la compostura mientras sus tripas emiten sonidos que podrían confundirse con una tormenta tropical. Y algunos no conseguían aguantarse. Vomitaban discretamente en pañuelos. O no tan discretamente. Se cagaban encima y seguían en la fiesta porque abandonar el salón habría sido un insulto al rey. El olor a comida podrida, a vómito, a mierda, todo mezclado en un mismo espacio. Precioso. Ahora vamos con el protagonista de esta historia. Luis XIV en persona. El Rey Sol. El tipo que supuestamente brillaba más que nadie. Pues bien, Luis también tenía sus problemillas. Empecemos por la boca. Luis adoraba los dulces. Pasteles, frutas confitadas, todo lo que llevara azúcar. Y en el siglo XVII, el azúcar era un lujo. Un símbolo de estatus. Así que Luis se daba el capricho constantemente. El problema, como ya sabéis si habéis visto el video sobre Isabel I, es que el azúcar y la falta de higiene dental son una combinación letal. Los dientes de Luis empezaron a pudrirse. Y no estoy hablando de una caries aquí y otra allí. Estoy hablando de podredumbre dental a gran escala. Los dientes se le ponían negros. Se le caían. Las encías se le infectaban. Y con las infecciones venía el dolor. Un dolor constante, pulsante, insoportable. Luis intentaba disimular. Sonreía poco. Hablaba con la boca medio cerrada. Pero el olor era imposible de ocultar. Un aliento que combinaba infección, tejido necrótico y restos de comida fermentándose entre los dientes. Los cortesanos aprendieron a mantenerse a cierta distancia cuando hablaban con el rey. Y no porque fuera protocolo. Era autodefensa. Pero espera, que aún hay más. Luis también tenía problemas intestinales crónicos. Esto está documentado. Sufría de estreñimiento severo, hemorroides, fístulas anales. Sí, fístulas anales. Básicamente, heridas abiertas en el culo que supuraban pus y sangre. Tuvo que operarse varias veces. Y las operaciones de la época, sin anestesia ni antibióticos, eran una tortura. Imagina que el tipo más poderoso de Europa tiene el culo destrozado y constantemente infectado. Y que esa infección huele. Porque las infecciones huelen. Y aunque Luis se bañaba más que la mayoría, que no es decir mucho, el olor estaba ahí.
mezclado con los perfumes caros, con las pomadas que usaban para intentar curarle, con el sudor de la ropa que no se lavaba. Un aroma complejo, podríamos decir. Complejo y nauseabundo. Y aquí viene una de las historias más asquerosas de todas. Está documentado que en Versalles, cuando no había sitio ni tiempo para llegar a un rincón apartado, algunos nobles simplemente se aliviaban donde estaban y luego los sirvientes escondían la evidencia. ¿Cómo? Empujándola detrás de los tapices. Sí. Había mierda escondida detrás de los tapices. Esos tapices carísimos, bordados con hilos de oro, que representaban escenas mitológicas. Detrás, mierda seca acumulándose durante días. Y nadie decía nada. Porque reconocerlo habría sido vergonzoso. Así que simplemente se ignoraba. Hasta que el olor era tan fuerte que había que hacer algo. ¿Y qué hacían? Pues cambiar el tapiz de sitio y esconder la mierda detrás de otro. Problema resuelto. Oh no. Si has llegado hasta aquí sin cerrar el video, eres oficialmente más fuerte que la mayoría. Comenta Aguanto. Las ratas. Hablemos de las ratas. Versalles estaba infestado. Y no solo de ratas pequeñas y tímidas. Ratas grandes, gordas, bien alimentadas con todos los restos de comida que quedaban tirados. Vivían en las paredes, en los sótanos, en los desvanes. Salían por la noche. A veces también de día. Los cortesanos estaban acostumbrados. Ver una rata cruzando el salón no era motivo de alarma. Era simplemente parte de la decoración móvil. Lo mismo con los insectos. Moscas, pulgas, chinches. Las camas estaban llenas de chinches. Todo el mundo se despertaba con picaduras. Y las chinches, por si no lo sabías, también huelen. Un olor dulzón y rancio que se mezclaba con todo lo demás. Dormir en Versalles era como dormir en un hostal de mala muerte, pero con sábanas de seda. Sábanas de seda llenas de bichos, pero seda al fin y al cabo. Los visitantes extranjeros no daban crédito. Venían de otras cortes europeas, donde las cosas tampoco es que fueran muy limpias, pero Versalles era otro nivel. Hay cartas de embajadores alemanes, italianos, españoles, describiendo el olor como infernal, insoportable, nauseabundo hasta límites inimaginables. Uno escribió que tuvo que salir varias veces al jardín para respirar aire fresco. Y eso que el jardín también olía fatal, pero al menos era aire libre. Otro mencionó que las damas francesas usaban tanto perfume que le daba dolor de cabeza, pero que aún así podía oler la falta de limpieza debajo. Eran demasiado educados para decir directamente, esto apesta a mierda, pero el mensaje era claro. Y aún así, Versalles era el centro del mundo. Todos querían estar ahí. Todos querían una invitación. Porque estar en Versalles significaba estar cerca del poder. Y el poder, aparentemente, olía a alcantarilla. La ironía de todo esto es apabullante. Luis XIV gastó fortunas en crear un palacio perfecto. Un símbolo de su grandeza. Cada detalle estaba pensado para impresionar. Los espejos, las pinturas, los techos decorados, los jardines geométricos. Todo diseñado para transmitir un mensaje: soy el rey más poderoso del mundo. Pero se olvidaron de lo básico. De los retretes. Del alcantarillado. De la higiene. Porque esas cosas no se ven. No impresionan. No quedan bien en los cuadros. Así que se ignoraron. Y el resultado fue que el palacio más espectacular de Europa era también el más asqueroso. Un templo dorado construido sobre una montaña de mierda literal. Si tuviera que resumir Versalles en una frase sería, lujo extremo con peste incluida. Y Luis murió en 1715, después de reinar durante más de 7 décadas. Sus últimos años fueron especialmente duros. Las infecciones, el dolor constante, el cuerpo destrozado por años de mala higiene y tratamientos médicos que eran más tortura que otra cosa. Pero hasta el final, mantuvo la fachada. La máscara del Rey Sol. Perfecto. Divino. Intocable. Aunque por dentro estuviera pudriéndose. Literalmente. Y la corte siguió igual después de su muerte. Porque el problema no era Luis. Era el sistema. Una sociedad obsesionada con las apariencias, con el estatus, con parecer perfectos, pero que ignoraba completamente las necesidades básicas. Preferían vivir rodeados de mierda antes que admitir que tenían las mismas necesidades fisiológicas que cualquier campesino. El orgullo olía peor que todo lo demás. Entonces,
¿Cuál es la lección aquí? Pues que la historia está llena de contradicciones. Que podemos construir palacios increíbles y componer música sublime mientras nos cagamos en los pasillos. Que el glamour y el asco pueden coexistir perfectamente. Y que, a veces, lo que parece más brillante por fuera está más podrido por dentro. Versalles era hermoso. Y apestaba. Las dos cosas eran ciertas al mismo tiempo. Y esa es la verdad que no te cuentan en los documentales elegantes con música de violines. Hoy tenemos retretes con descarga automática, alcantarillado, agua corriente, jabón antibacteriano, detergente para la ropa, desodorante, cepillos de dientes, pasta dentífrica con flúor, champú antipiojos. Toda una industria dedicada a que no apestemos. Y aún así, a veces solemos regular después de un día largo. Imagina cómo era vivir sin nada de eso. Día tras día. Año tras año. En un palacio lleno de gente. Con ropa que nunca se lavaba. Con comida medio podrida. Con infecciones sin tratar. Con mierda en las esquinas. Era, literalmente, un infierno perfumado. Un infierno con candelabros dorados, pero infierno al fin y al cabo. La próxima vez que visites Versalles, si es que lo visitas, mira esos salones dorados con otros ojos. Imagina el olor. Imagina a los nobles paseando con sus pelucas llenas de piojos, sus dientes podridos, su ropa empapada de sudor rancio. Imagina las ratas corriendo entre las sombras. La mierda escondida detrás de los tapices. El rey con el culo destrozado intentando mantener la compostura. Todo ese glamour era una mentira muy cara. Una ilusión sostenida por litros de perfume y toneladas de hipocresía. Y la verdad de verdad, es que Versalles olía a culo. A culo con notas florales, pero a culo. Si has llegado hasta aquí sin vomitar, enhorabuena. Eres oficialmente más resistente que un cortesano del siglo XVII. Ahora quiero que hagas 3 cosas. Primero, dale al like, porque este video me ha costado varias duchas mentales y necesito saber que ha valido la pena. Segundo, suscríbete para más historias asquerosas pero reales sobre gente famosa que olía fatal. Tengo una lista larguísima. Y tercero, lo más importante, deja un comentario con la palabra asco. Quiero ver cuántos valientes habéis aguantado la historia completa sin cerrar el video. Asco en mayúsculas. Así sé que eres de los míos. De los que prefieren la verdad sucia antes que la mentira bonita. Nos vemos en el próximo video. Y que vuestros baños funcionen siempre. Porque creedme, es un lujo que Luis XIV habría envidiado. Hasta pronto, asquerosos históricos.